Muy bien, mis amados, yo les quiero pedir ahora que sí que vayamos al libro de Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, déjenme un momentito para marcar acá mis manías, porque ese está maniático, ¿no? 10:59, empiezo. Éxodo 14, versículo 10 en adelante, dice: y cuando el faraón llegó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, y temieron en gran manera. Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y dijeron: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quietos y ved la salvación del Señor, que Él hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Nosotros encontramos que también capítulo 12 nos decía, nos enseñaba algo, 12:40 nos dice algo, que el tiempo que el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de Egipto, que inicialmente, gracias a José, el hijo de Jacob, llegaron ahí como participantes de esa nación de Egipto, bajo el manto de autoridad que tenía José en esos tiempos. Pero después, una vez muerto el faraón que reinaba en los tiempos de José, una vez muerto José, comenzó a ser angustiados el pueblo de Israel, y se convirtieron en los peones, en los obreros, en los esclavos de Egipto. Y ese tiempo fue 430 años, nos enseña Éxodo 12:40. 430 años de esclavitud. Y después de 430 años, ayer compartía algo en santificación, después de 430 años, el Señor buscó un hombre apátrida, por decirlo así, porque él no tenía patria en ese momento. Moisés no era ni egipcio ni era hebreo, estaba solo en los desiertos. Era hebreo de nacimiento, pero egipcio por adopción, y fue desterrado y desechado de todo, él solo. ¿De acuerdo? Pero el Señor los busca. El Señor busca a veces al rechazado. El Señor busca a veces a lo que los religiosos estamos rechazando. Y de tener cuidado con eso, porque de repente la persona que tienes al costado puede ser alguien que el Señor lo esté buscando, o que quiera levantar con un nivel de autoridad que le va a dar en un futuro. No lo sabemos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratarnos todos como hermanos, hablarnos con afecto, con cariño y amabilidad, todos. De acuerdo, como yo les decía, el caso de este líder de Ujieres que teníamos y este invitado que llegaba. Pero sin embargo, él se quedó en el Señor y el otro se fue al demonio. Entonces, nosotros tenemos que respetarnos mutuamente. Así te caiga pesado, porque yo les digo, todos tenemos defectos, todos. Y entonces a todos no les vamos a caer bien. Vamos a tener de repente incomodidad o fastidio con fulana o con mengano. Pero ¿qué de ti? ¿Tú eres perfecto? Tampoco. Todos tenemos defectos y tenemos nosotros que mirarnos con amor. Pero acá encontramos algo que el Señor buscó a este tipo de hombre, a Moisés, cuando no tenía autoridad, cuando no tenía comodidades, cuando no tenía palacio, cuando no tenía respaldo, cuando no tenía familia, cuando no tenía nada de nada de nada. Dios lo busca y lo llama y lo envía. ¿Para qué? Para que Él sea el operador de la libertad de un pueblo de 3 millones de judíos después de 430 años. ¿Se puede imaginar ustedes? Generaciones que nacían y morían esclavos y tenían sus hijos y dirían: ¿y mi hijo? Tengo hijos para que sean esclavos. Entonces, todas esas cosas acontecieron, y cuando viene la libertad, estos, ¿qué es lo que hacen? Cuando ven la amenaza, cuando se intimidan, porque ven al faraón que venía enseñando los dientes para matarlos, y ellos estaban en forma de escape, de salida, y se encuentran con el Mar Rojo, y ellos dirían: y ahora nos van a matar. Y entonces ellos, ¿qué es lo que le dicen a Moisés?
No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos ¿Habían muerto ellos en el desierto? No. Pero tener cuidado que muchas veces nuestros pensamientos comienzan a obedecer a algo que nos esclaviza, que es el temor. Dice la palabra del Señor que el miedo te paraliza, que el miedo te atrapa, que el miedo te ata, que no te deja avanzar. Y ellos, en la primera amenaza, se intimidan, se asustan y quieren retroceder. ¿De acuerdo? Nosotros encontramos que ellos como que estaban dispuestos a regresar a Egipto. A pesar de que la pasaban mal, muy mal, y tener hijos para saber que nacían para servir a los egipcios, hijos que iban a ser esclavos, pero ellos llegan un momento a aceptarlo. Algo que nosotros debemos entender, y yo veía un libro que decía que cuando se repite un acto por hábito, por costumbre, esto se vuelve parte de ti, de tu identidad, de tu rutina diaria. Tus decisiones se alinean a ese hábito, a esa costumbre, en una forma casi automática. Y esto es bien cierto. Yo recuerdo mucho cuando yo nací en una familia católica, me crié en un barrio muy católico en Lima y asistía a un colegio católico de sacerdotes. Y entonces nosotros sabemos, todos los que venimos del catolicismo, que en el catolicismo nos enseñan a persinarnos, ¿verdad? Cuando pasamos por una iglesia, por un templo, nos persinamos. Y una vez, yo recuerdo, yo vivía en Barrios Altos, y ahí en Barrios Altos estaba antes la escuela de policía. Y cuando me iba en el bus a mi casa, ya para bajar en la esquina de la escuela de policía, para bajar a mi casa, pasaba por ahí por la escuela de policía, y yo instintivamente me persinaba y no sabía por qué. Y un día, un oficial de la policía se me acerca y me dice: hijito, dime algo, ¿por qué al pasar por ahí te persinas? ¿Sabes lo que es? Sí, la escuela de policía. ¿Y por qué te persinas? Me llamó la atención. ¿O te ha pasado algo o algún policía te ha asustado? Y yo decía: no, es que yo veo que hay una imagen adentro. Y yo instintivamente lo hacía, ¿de acuerdo? Porque es algo que ni siquiera lo haces conscientemente, sino es algo que te han enseñado la vida, te han enseñado tus padres, tus abuelos, y uno comienza a actuar sin pensarlo en una forma muy automática. Por ejemplo, los domingos es una buena costumbre, entre comillas costumbre, venir al templo. Y eso también nos enseñaron en la Iglesia Católica, de ir a misa los domingos, ¿cierto? Pero lo malo es que cuando tenemos una metamorfosis, por decir así, de católico, de iglesia religiosa, a la iglesia evangélica cristiana, nos mudamos con nuestras costumbres. El domingo me voy a misa. No, ya no voy a misa, voy al culto. Pero hay muchos, espero que no estén hoy día acá entre ustedes, hay muchos que lo hacen en una forma de costumbre, de tradición, rutinaria. Simplemente voy porque tengo que ir, porque si no el líder me jala las orejas, o mi esposa o mi esposo me llama la atención, o mis padres, así que voy porque tengo que ir. Y voy, pero no le pongo atención a nada. Igual era en la Iglesia Católica, el sacerdote hablaba la primera palabra, la segunda palabra, el Evangelio, y nosotros ahí sentados viendo las musarañas, viendo para acá y por allá, pero no le poníamos atención a la palabra de Dios que se estaba predicando. Quizás por la forma de predicar o de leerla del sacerdote también a veces era un poquito aburrida, pero también eran cositas que muchas veces nosotros comenzamos a hacer y se volvió una costumbre en nosotros. Cuando nosotros vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7, dice: y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Dios oye, Dios está presente entre nosotros, y eso es lo que nosotros debemos de entender, de comprender y de saber, que Dios oye, y que cuando tú clamas a Dios, Él te oye. El
tema es que muchas veces nosotros nos hemos mal acostumbrado a que decimos algo, pedimos algo y queremos una respuesta casi de inmediata. Y el Señor nos quiere llevar al año de la esperanza, el Señor nos quiere llevar a poder ser como Abraham, que él tuvo esperanza contra esperanza, la esperanza en Dios contra la esperanza humana. Abraham, él quería tener hijos y el Señor se los prometió. Y tuvo que esperar por 24, 25 años para que tenga a su Isaac. Y no solamente eso, pasan más o menos como 14 años desde que nace Isaac. Y él feliz, mi hijito precioso, hermoso, lindo, etcétera. Y después como a más o menos 14 años, 13 años, qué sé yo, el Señor le dice, lo vas a sacrificar. Tienes que entregármelo, tienes que matarlo en un altar que vas a componer. Y entonces eso, en la palabra de Dios, de repente no aquilatamos ese peso que escuchaba también en una de las enseñanzas que hizo una de las pastoras, pero esa petición de Dios a Abraham fue algo fulminante para Abraham. Y tuvo 3 días para llegar hasta el lugar del holocausto. Y se puede imaginar a un padre que le engaña a su hijo y le dice, ven, acompáñame, que vamos a presentar un sacrificio en el monte. ¿Y cuál va a ser el holocausto? Porque no veo que lo traigas. Traes la leña, papá, piedras para hacer el altar, pero no veo el animalito que vas a sacrificar. Jehová Jireh, Dios va a proveer, tranquilo, y vamos. Y 3 días estuvieron caminando. Y esos 3 días, Abraham agonizaba dentro de sí. ¿Cómo voy a matar a mi único hijo de la promesa? Pero Abraham obedeció, porque creyó por 25 años, 24 años en esperanza contra esperanza. Y ahora, después de 14 años, tenía que seguir creyéndole al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay personas que creen que Dios es como un cajero automático, que mete uno la tarjeta, digita la clave y ahí mismo le da la respuesta. Y muchas veces Dios quiere tratarnos y nos hace esperar. Nos hace esperar un día, nos hace esperar un mes, nos puede hacer esperar un año, nos puede hacer esperar 10 años. Jacob esperó por la mujer que amaba 14 años y le trabajó al que iba a ser su suegro por 14 años. Yo no digo que tú vas a soportar, que yo no soy Jacob, yo no soy Abraham, yo no voy a esperar tanto, no puedo. Es la enseñanza que si una vez el Señor mostró a hombres o a mujeres de fe que creyeron esperanza contra esperanza, ¿tú por qué no? ¿Tú por qué quieres mandar a que Dios haga las cosas como tú quieres? Dios quiere que nosotros seamos libres, pero vamos a pasar un proceso para poder estar en esa libertad. José esperó 13 años de rechazo de sus hermanos y que fue vendido a Egipto. Y José en esos 13 años pasó injusticias, carcelería, etcétera, etcétera, pero nunca dejó de ser fiel y leal al Señor. Su fidelidad estuvo por encima de las pruebas y por encima de las desgracias, por encima de los insultos y de los maltratos. Su fidelidad a Dios lo mantuvo para lo que Dios tenía guardado para él, para darle el lugar en un imperio ajeno a su nacionalidad y darle el segundo lugar en el mando de ese imperio. Nosotros encontramos también, que compartía esto la semana pasada, me parece, de la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, ella estuvo 12 años arrastrándose con hemoglobina en el suelo. Estuvo 12 años esperando por la sanidad. 12 años esperando que quizás los médicos, quizás las medicinas, los curanderos la sanaran. Y ella siguió esperando y se atrevió un día a romper con el status quo del tiempo, de la religión y de la tradición. Ella rompió con la tradición que una mujer con flujo de sangre no se puede acercar a un rabino, a un profeta, a un maestro. Y ella rompió con todo eso y dijo, si tocara tan solo el borde de su manto, seré sana. Y él se atrevió a creerle al Señor y a lo que el Señor ponía en su corazón de poder acercarse y ser libre de la enfermedad.
nosotros también encontramos al paralítico de Betesda. El paralítico de Betesda estuvo 38 años en parálisis, que nos enseña la carta de Juan. Estuvo 38 años y estaba enfermo al borde de ese lago de Betesda, pero él había puesto su confianza en el hombre, que hubiese alguien que se apiadara de él y lo cargara. Y él veía que cada uno veía por sí mismo. Él veía que cada uno veía por sí mismo. Porque cada uno que llegaba a ese estanque tenía sus enfermedades. Y entonces ellos priorizaban lo suyo propio y no lo del ajeno, lo del otro. Y lamentablemente muchas veces estamos nosotros frente a un lago de Betesda, que hay personas en desgracia, hay personas en ruina, hay personas con mucha necesidad de amor, necesidad de ser escuchado. Pero cada uno, nosotros a veces nos olvidamos de los necesitados y comenzamos a ver mi necesidad. Señor, súpleme, Señor, dame, Señor, esto, Señor, el otro. Por eso le doy las gracias al Señor por el sistema de forma que trabajamos en la iglesia, de discipulado, de liderazgo, para tener siempre cerca a una persona, a un congregante, a un líder que lo pueda asistir en oración, intercesión, como aquellos que estuvieron clamando y el Señor escuchó y le mandó a Moisés para libertad. Nosotros tenemos muchas veces que poder ver también por el necesitado. Cuando se movían las aguas de ese estanque, dice que todos corrían, que llegaba primero era sano. Era la creencia, la superstición que había en ese tiempo, pero nadie se acordaba del paralítico. ¿Quién va a perder tiempo en levantar a un ajeno, a un paralítico, y poder cargarlo y llevar rápido a meterlo al estanque? Yo primero veo por mi necesidad, y nosotros también, el Señor pone cerca de nosotros a Jesús de Nazaret. Jesús estaba de paso por ahí, iba a la sinagoga, pero Jesús se desvió, porque la laguna de Betesda estaba ahí cerca a la sinagoga, y fue en busca del paralítico. Y el Señor está en esta mañana cerca de ti, que puede ser el paralítico o la paralítica. No en una forma física, pero sí en una forma mental o almática. Que estás paralizado por muchas cosas que te pueden haber ocurrido. Rechazos, heridas, etcétera, etcétera. Y Jesús vino por él y dijo, ¿qué es lo que quieres? Y el paralítico pudo decirle, es obvio, ¿no? Todas las semanas, todos los meses me ven acá, desde hace 38 años, que no puedo caminar y quiero caminar, pero no llego a las aguas porque nadie me ayuda, nadie se acuerda. Escogiste mal, paralítico, porque tuviste que esperar por Jesús. Y Jesús lo buscó. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Va al enfermo y le dice, levántate. Recibió la palabra. Jesús en ese momento no le puso la mano, no le echó el manto, no le escupió, no, nada de nada. Simplemente le dio la palabra. Como a Abraham, anciano, sin hijos, pero el Padre le dio la palabra, serás padre de multitudes y de ti saldrán naciones. Y Abraham lo tomó y lo dijo, esto es mío y opera en mi libertad mental, que nací en Ur de los Caldeos, estoy en Harán, pero este no es mi lugar, porque de mi vientre espiritual saldrán muchos hijos en otra tierra que mi Dios me tiene asignada. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer para nuestras vidas, que Dios, si te hizo trujillano, te hizo peruano, te hizo para bendecirte, te hizo venezolano y te trajo hasta acá, te hizo para bendecirte en este lugar, como el Señor le dijo al profeta, que prosperes, que crezcas y que seas de bendición al lugar que yo te he trasladado, porque de esa bendición, de ese lugar, saldrá tu bendición. Cuando nosotros entendemos que el Señor en su palabra tiene escrita su promesa para tu vida, tú tienes que creerlo, tú tienes que tomarlo y hacerlo tuyo. Es difícil, muy difícil, mis amados, porque es difícil cuando tú clamas al Señor y al día siguiente sigues siendo esclavo. Vuelves a clamar todo ese día al Señor en la madrugada, en la noche, en todo momento vuelves a clamar y esperas que al día siguiente se haya quitado ese yugo de enfermedad, ese yugo de dolor, ese yugo de escasez. Pero te despiertas a la misma realidad. Yo les confieso, mis amados, a veces cuando he pasado o cuando paso situaciones como esas,
Yo tengo miedo de despertar. Muchas veces me la paso en la noche, aparentemente insomne, sin sueño, y estoy orando y orando y orando. 1, 2, 3, 4 de la mañana. Al final por cansancio me quedo dormido, pero el día siguiente no quiero despertar para no encontrarme con la misma realidad que estoy viviendo o pasando. Y eso no sucede porque nuestra mente comienza a ser atada. Los niños son una gran bendición, los adolescentes y los jóvenes. Los niños son una gran bendición y por eso tenemos nosotros que cuidarlos y cuidarlos en la formación que le damos. Porque ellos van a pasar circunstancias que tú has vivido o que estás viviendo. Y en esas circunstancias, conforme avanzan los años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, el enemigo se va a encargar de estarte poniendo eslabones al grillete que te quiere poner a los pies y luego a los brazos. A los brazos para que no lo levantes en libertad y en alabanza al Señor. Y a los pies para que dejes de caminar hacia el lugar que Dios te tiene asignado, hacia la bendición que Dios te tiene reservada. Y tú dices, ya no doy más. Y uno comienza a ser esclavo. Así como estos pueblos de Israel, que por fin estaban en la libertad, pero su mente era esclava de los egipcios. Déjanos servir a los egipcios. Déjanos a seguir viviendo en la misma miseria que hemos estado, siquiera teníamos vida. Y aunque mendrugos, pero comíamos algo. Pero ahora, ¿qué vamos a comer en el desierto? ¿A dónde nos lleva Moisés? Déjanos servir. Nosotros encontramos que muchas veces la esclavitud no está en un gobierno comunista o un gobierno de derecha. La esclavitud la tenemos en la mente. Y somos esclavos de nuestras decisiones. Y nuestras malas decisiones nos llevan a vivir con grilletes, con cadenas, que permitimos que el enemigo y que la misma vida se encargue de cargarnos con grilletes muy duros, muy fuertes, que no podemos romperlo. Que muchas veces podemos recitar muchos versículos, podemos aprender tantos versículos, podemos buscar la palabra y leerla con la exegesis y con la apologética y la hermenéutica necesaria. Pero ¿qué de nuestro corazón? ¿Qué de nuestra alma? Nuestra alma ha sido cautivada por el enemigo y no tenemos decisiones de un cambio. Porque seguimos nosotros atados y atrapados a lo que el enemigo nos quiso dar. Miren ustedes, José a los 17 años fue vendido a Egipto, a los mercaderes, por sus propios hermanos, una vileza de sus hermanos, ¿de acuerdo? Pero José, aún en esos 13 años que estuvo esclavo en Egipto y que estuvo preso, su mente era libre. Porque su mente estaba escondida en las manos del Señor, en las promesas que el Dios Padre le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob su padre. Y él siempre cultivó esa libertad que el Señor le había dado al hombre. Y el Señor te ha hecho libre a ti para que tú puedas vivir en la libertad de adorar, de amar al Señor y de ser libre para bendecir a otros. Pero que cuando, por ejemplo, en una iglesia, una congregación dice, es hora de diezmo, ay, el diezmo otra vez, sí, todo es plata. Ay, la ofrenda, todo es plata. ¿Por qué? Porque es el yugo mental que nos pone el mundo. Los antirreligiosos, los anticristianos nos ponen ese yugo. Sí, en las iglesias evangélicas todo es plata y te sacan la plata para eso. Y viene un pastor y hace un seminario. ¿Y cuánto va a costar? ¿No ves que la palabra se vende? Me están cobrando por la palabra. No se honra al ministro que viene. Se honra y se paga los gastos del evento. ¿O acaso tú nunca has pagado por un evento? Te vas a ver un partido de fútbol y pagas la cantidad que sea. Viene Messi o viene Ronaldo, ¿y cuánto pagan por una entrada? Viene la Shakira, ¿y cuánto pagan por una entrada? Para eso sí hay plata. Pero para el Señor, mendigan poder darle al Señor una ofrenda significativa que sea aroma grato. Tratan de mentirle a Dios, es que estoy pobrecito. Estás pobre porque no diezmas, porque le robas al Señor todas las semanas y todos los meses. Por eso estás pobre. Son yugos mentales que tenemos nosotros que llegar a romper, que llegar a cincelar con el mazo de la palabra y romper aquellos grilletes que nos ha puesto el mundo. Cuando uno dice, yo nací pobre, vivo pobre y moriré pobre.
Yo les digo, yo salí de un barrio que tiene esa mentalidad, no todos, pero sí, hay algunos que han destacado. Yo les he dicho, por ejemplo, de ahí de Barrios Altos, salió la madre de Renzo Costa, que hoy por hoy es una mujer multimillonaria, porque ella fue la que levantó en sus inicios lo que es la industria, Renzo Costa, que hoy día tiene tiendas hasta en Italia. Pero ella salió de ahí porque ella rompió con el yugo, que uno ahí decía, no, es que somos un barrio criollo, acá estaba Felipe Pingo Alba, aquí viene también Eva Young, venía ahí el Girón Guamalíes, y se arma la jarana, y los grandes criollazos del Perú vienen por acá y están aquí. Sí, es cierto, pero eso lo transformaron para lo malo, eso no es malo. El criollismo no es malo, pero lo transformaron para lo malo porque lo mezclaron con la jarana, con la cerveza, con la borrachera, con sacada de vuelta, con embriagarse, y luego ahora ya es vox populi, la drogadicción. Ustedes ven en muchos lugares personas que trabajan por un jornal diario y semanal y muchas veces prefieren gastarse ese dinero con sus amigos en el ceviche, en la cerveza y en la jarana, y no llevan el pan adecuado o una mejora para sus casas, porque tienen la esclavitud mental, porque no ven más allá de sus narices, y si tienen un sol de más, creen que es para celebrárselo y gastárselo y no para invertirlo en bien. Nosotros, habla de libertad el Señor. Nosotros encontramos en Lucas 19:8. Lucas 19:8, si lo pueden poner, ahí está. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué es lo que encontramos en este pecador? Este era un pecador. Zaqueo era un ladrón, un sinvergüenza. Era un hombre que le dio la espalda a su propio pueblo, un hombre que esquilmaba a su propio pueblo. Pero ¿qué es lo que hace este? El Señor Jesús fue en busca de él. Mira, Dios ha ido en busca tuya, en busca mía. Y uno a veces se pone mega espiritual y uno quiere que haya truenos y centellas y que salga una voz del cielo y que te diga, Reinaldo, te estoy buscando y obedece, te llamo para esto y para lo otro. Y Dios no opera muchas veces así. Puede hacerlo en una vez. Un día he contado que no era cristiano y un día Dios me habló audiblemente. Iba en mi carro y iba a entrar en una curva en la Sierra Central y que me iba a estrellar contra otro camión que estaba en sentido contrario a toda velocidad. Y escuché una voz que me dijo, hazte a un lado. Y yo instintivamente obedecí, gracias a Dios. Y ahí pasó un camión en esa curva que me hubiese barrido. Escuché audiblemente su voz y no era cristiano, pero me salvó porque me estaba preservando para esto. Pero uno muchas veces quiere que Dios te hable. Señor Dios, háblame. A ver, no oigo nada. Lo que decía Pitágoras, uno tiene que aprender a oír. Y cuanto más si se trata del Señor, tienes que aprenderlo a oír. Y Dios te habla a través de cristianos, a través de palabras, de la palabra del Señor, a través de cánticos, a través de hechos que puedan presentar en la casa del Señor. Dios te quiere hablar y nosotros nos ponemos ahí como fiscales. No, esto no es de Dios. No, esto tampoco es de Dios. Dios, háblame. Y Dios te dice, te estoy hablando hace rato, cabezón. ¿Por qué no me escuchas? No hagas eso. Hay personas que van a tomar decisiones, pero no le consultan a Dios. Simplemente el paso 1, el paso 2, el paso 3. Señor, bendíceme, ya tengo acá el derrotero, lo que voy a hacer. ¿Pero le consultaste a Dios? ¿Le preguntaste a Dios? No, porque ¿qué tal si me dice que no? Porque tú eres el Dios. El egocentrismo, la egolatría nos convierte en personas que queremos nosotros actuar por cuenta propia y no preguntar, no consultar, no oír. Y tenemos nosotros que romper esas cadenas de egolatría, de egocentrismo, de autosuficiencia. Yo digo y eso soy. Es que yo nací así y así viviré y nadie me va a cambiar. Eso es egocentrismo. Cuando uno no está dispuesto a cambiar, nosotros todos somos seres en proceso. Nadie es obra terminada y nosotros tenemos que seguir siendo procesados y cambiados por el Señor. Y muchas veces aún personas que no tienen una gran sabiduría como un niño te puede ayudar y te puede decir cosas
que Dios lo está mandando, que Dios está mencionándole para que te diga y que tú puedes aceptarlo. Muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos levante, que Dios nos anime, y Dios lo hace. Y lo hace a veces a través de una cartita que te da un niño o una persona X, que no sabe que estás pasando unas luchas, que no sabe que estás pasando un problema, una dificultad, pero llega esas líneas que te levantan y que te ayudan a caminar y a poder decir, sí, quiero despertarme hoy día, porque hoy puede ser el día de mi milagro. Nosotros tenemos que, así como Zaqueo, cuando Jesús lo busca, miren ustedes, Jesús estaba caminando entre una multitud de gente y las personas, predicadores o artistas, qué sé yo, cuando están entre la multitud de la gente, están mirando a la gente, están saludando a la gente, arriba y abajo. Zaqueo no estaba abajo, Zaqueo no estaba a su nivel de la altura de Jesús, no de la altura de investidura, sino Zaqueo estaba encaramado en un árbol. Y Jesús tuvo que levantar la mirada y buscarlo y decirle, Zaqueo, baja deprisa, porque me es necesario que hoy día pose en tu casa. ¿Y qué sucedió? Los religiosos, fariseos, saduceos y religiosos del siglo XXI. ¡Qué barbaridad! Mire, y ese es el rabino, ese es el que se dicen que puede ser el Mesías. ¿Y cómo va a llamar? Todavía lo busca con la mirada para llamar a este desgraciado enano ratero que está ahí. No se da cuenta, no sabe que es un sinvergüenza el Zaqueo. Y todavía va a ir a su casa, ni siquiera va a ir a mi casa, que yo soy un fariseo de fariseos, yo soy un saduceo, yo soy un estudioso de la palabra del Señor, yo manejo muy bien la exégesis de la palabra. Ni siquiera me dice para venir a mi casa. Y va a ir donde este pecador. Criticones han habido por los siglos de los siglos. Y siempre van a haber. Y donde más van a estar es dentro de la iglesia, más que fuera de la iglesia. Siempre. Por eso cuando viene un criticón, un rajón, cierra tus oídos. Si no te cierras tus oídos, cierra el hocico de un trompón. Pero no escuches. No oigas, porque esos son semillas nocivas. ¿Será verdad? Dice uno. ¿Será cierto? De repente, ¿no? Porque esta persona tiene tiempo en la iglesia y conoce esto y el otro. ¿Será cierto? Y prestas oídos que comienzan a hacerte daño. Y lo que tú tienes que hacer es limpiarte de ese bullicio ambiental que se puede dar cerca de ti y poder ser libre, que tengas una mente libre para servir y amar al Señor con todo tu corazón. Miren ustedes, a los que le han rajado de mí, ¿cuántos les han rajado de mí? Nadie. ¿A cuántos le han rajado de mis hijas? Nadie. ¿A cuántos les han rajado de mi esposa? A nadie. Gloria a Dios, Señor, ya estamos en el séptimo cielo, creo yo. Pero sí, yo sé que los hay. Pero no hagas caso. No hagas caso porque eso te intoxica y te hace daño. Al final, sí, yo soy una persona, un ser humano que me equivoco y que puedo cometer errores. Sí, es cierto. Pero si cometo un error en contra de la palabra del Señor, yo creo que no. En eso yo le digo a mi familia y yo serviremos al Señor, como decía también en la palabra. Pero, y en el caso que cometiste un error, el Señor es mi juez, no tú. Y entregar al Señor eso. Y así te evitas de problemas y pasas la página. Y sigues viendo porque tú tengas una vida en libertad, una vida libre con el Señor. Nosotros hemos nacido para Dios, para vivir en libertad y no para vivir en un yugo, en una esclavitud. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un trabajo, en una empresa o en una iglesia compartiendo algo, no vamos nosotros a trabajar o a luchar o a servir para destacar más que el otro, ayudar al otro, para que sirva como yo o yo ayudarme del otro para servir como él y poder entre los dos potenciar lo que queremos hacer para bien. Algo que yo le decía cuando estaba en la empresa y le decía a los trabajadores que estaban debajo mío, le decía, miren, todos estamos en esta empresa y el propósito del jefe, del gerente, del director,
del presidente del directorio, de nosotros los coordinadores, de ustedes los visitadores médicos. El propósito de todos es sacar adelante la empresa. Estamos en lo mismo. Entonces, ¿a qué estarnos dando pataditas por lo bajo en la canilla y que no, que a mí no me gusta lo que dijo, lo que no dijo y el fulanito de tal y menganito de tal? No, tenemos que unirnos y trabajar juntos y salir adelante. Lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel es unirlos a todos para sacarlos en libertad, a todos. Y aquellos desertores, aquellos que decían, de regrésenos a Egipto, queremos estar en Egipto, no les hizo caso. ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar delante de ellos. De los propios y de los injustos se iba a manifestar el Señor, como que así fue. Y hoy día Israel es una de las naciones más poderosas y de enseñanza y de ejemplo para muchas naciones. Nosotros tenemos que salir adelante como peruanos, nosotros tenemos que salir adelante como los venezolanos, nosotros tenemos que creer en el Señor, que el Señor escuchó al pueblo de Israel por 430 años y llegó el día de su libertad. Nosotros tenemos que escuchar que el Señor lo que quiere es que los grilletes de temor, de duda, de dolor, de traición, el dolor de aflicción, la aflicción que puedes haber tenido tú en tu vida y que te ha puesto unas grilletes que te dicen, tú has nacido para sufrir y vas a vivir así. ¿Qué vas a hacer? Yo he escuchado muchas veces que hay mujeres que se quejan que el marido le saca la vuelta, que es borracho, que toca el otro. Y le dicen, pero ¿por qué no hablas bien con él? Y tomas una decisión. Ay, que no, es que es mi esposo, pues, y que tengo que soportar por los hijos. Tengo que aguantarlo por los hijos. ¿Qué voy a hacer? Nací mujer, pues, para soportar. Eso no. El ser mujer no es una esclavitud. Hay mujeres, como fue mi madre, que ella supo cuidar a sus hijos, cuidar a sus polluelos y aún sacar de lado a ese padre que era un mal ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con la separación, con el divorcio, pero menos de acuerdo voy a estar con la humillación de una mujer o de un hombre, sea el caso. Sino que cada uno tiene que ser respetado. Todos nosotros nos merecemos respeto, bien sea como esposo, bien sea como esposa, bien sea como padre, bien sea como hijos, bien sea como creyentes, bien sea como inconversos, pero todos merecemos respeto, porque Dios nos ha formado y nos ha hecho libres para poder vivir en la libertad mental. Este pueblo de Israel, durante los 40 años del desierto, muchos de ellos nunca fueron libres, seguían viviendo en Egipto. Y muchas veces nosotros también, siendo cristianos y conociendo de la palabra del Señor, y seguimos siendo esclavos, esclavos del dolor o esclavos del pecado, esclavos de la traición o esclavos del rechazo, esclavos de la pena de uno mismo, esclavos de la baja autoestima, esclavos del orgullo, esclavos de la autosuficiencia. Y nosotros nos creemos que estamos bien porque usamos un vestido camuflado de autosuficiencia, de que yo lo puedo, que yo creo, yo sé. Y nos estamos engañando porque no nos vemos las cadenas tan pesadas que están en nuestros brazos y que eso le vamos a transmitir a nuestro hijo, a nuestra hija. Y no les vamos a dejar la libertad con la cual fuimos nosotros hechos libres en la cruz del Calvario. Jesucristo murió y Él se hizo esclavo en la cruz para que tú no lo fueras. Él pasó por la cruz para que tú tuvieras siempre un mañana y que en el mañana puedas ver que Dios te quiere bendecir. Yo le digo, hay situaciones tan desgraciadas en el mundo que necesitan de un hombre, de una mujer como tú, que puedan acercarse donde esa vida y que puedan levantarlos, que puedan ayudarlos, que puedan servir de alguna manera en el amor de Cristo y transmitirle a esas personas. Hay personas que están tiradas en el lago de Betesda, esperando de que tú los cargues y los lleves a la presencia del Señor y le digas, Él te ama, Él lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Hay personas que son paralíticos, hay personas que están como la mujer del flujo de sangre por años agonizando y agonizando, porque son esclavos de la muerte, son esclavos del estigma que el mundo les ha puesto y necesita de alguien que diga hasta acá no más. Nosotros somos esclavos del Señor, mas no esclavos del mundo ni de las cosas que el mundo dice. No creas las personas que te pueden decir, tú no sirves para nada, eso no lo vas a lograr. Tú créele al Señor,
Cree lo que Dios ha visto en ti, ha visto en el Moisés, ha visto en el José, ha visto en el Jacob, ha visto en el Elías. Lo que Dios ha visto en ti, lo vio en ellos, que eran personas, muchos de ellos sin ningún valor que la sociedad les podía colgar. Pero ellos le creyeron a Dios y le fueron fiel. A un José dentro de la cárcel, a un Pablo cuando estuvo en la cárcel, y él le creyó al Señor. Y los muros de la cárcel cayeron y la verdad salió a la luz, porque la verdad los hizo libres.